Introducción a la psicología. Este resumen explora en profundidad los conceptos fundamentales, teorías y métodos de la psicología, ayudando a los estudiantes a comprender cómo funciona la mente humana y cómo influyen los procesos psicológicos en el comportamiento. 1. Introducción a la psicología. El libro comienza con una definición clara y completa de la psicología, describiéndola como la ciencia que estudia el comportamiento y los procesos mentales. Se destaca que la psicología aborda tanto aspectos observables, comportamiento, como procesos internos, pensamientos, emociones, percepción. Además, se presenta la psicología como una disciplina que se basa en métodos científicos para entender, predecir y, en algunos casos, modificar el comportamiento humano. Se introduce la historia de la psicología, explicando cómo esta disciplina se desarrolló a partir de la filosofía y otras ciencias naturales. Se mencionan hitos importantes, como la fundación del primer laboratorio de psicología por Wilhelm Wundt en 1879, lo que marcó el inicio de la psicología como una ciencia independiente. 2. Métodos de investigación en psicología. Uno de los primeros capítulos profundiza en los métodos que los psicólogos utilizan para estudiar el comportamiento y los procesos mentales. Se destacan los siguientes enfoques. Método experimental, es el método más riguroso y controlado. Permite establecer relaciones causales al manipular variables independientes y observar los efectos en variables dependientes. Se explica la importancia de los grupos de control, la aleatorización, y la replicabilidad en los experimentos psicológicos. Estudios correlacionales, estos estudios examinan la relación entre dos o más variables sin manipularlas. Se discuten conceptos como la correlación positiva, negativa y nula, así como la limitación de que la correlación no implica causalidad. Métodos cualitativos, incluyen la observación naturalista, las entrevistas, y los estudios de caso. Estos métodos permiten una comprensión más profunda y contextualizada del comportamiento, aunque su subjetividad y falta de control experimental son discutidos como limitaciones. Además, se exploran las cuestiones éticas en la investigación psicológica, incluyendo el consentimiento informado, la confidencialidad, y la necesidad de minimizar el daño potencial a los participantes. 3. Procesos cognitivos. Este capítulo se centra en cómo los seres humanos perciben, piensan, recuerdan y toman decisiones. Se abordan los siguientes procesos. Percepción. Se explica cómo nuestro cerebro interpreta la información sensorial para crear una representación del mundo. Se analizan los mecanismos de la percepción visual y auditiva, y cómo factores como la atención, la experiencia previa, y el contexto influyen en la percepción. Memoria. Se estudian los diferentes sistemas de memoria, incluyendo la memoria sensorial, la memoria a corto plazo, también conocida como memoria de trabajo, y la memoria a largo plazo. Se exploran los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de información, y se discuten teorías sobre cómo se organizan los recuerdos y por qué a veces fallan, olvido. Aprendizaje. El libro describe las principales teorías del aprendizaje, incluyendo condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, un proceso en el que un estímulo originalmente neutro llega a desencadenar una respuesta condicionada tras ser emparejado repetidamente con un estímulo incondicionado. Condicionamiento operante de B.F. Skinner, un tipo de aprendizaje donde la conducta se fortalece o debilita en función de sus consecuencias, refuerzos o castigos. Aprendizaje observacional de Albert Bandura, se enfatiza el papel del modelado y la imitación en el aprendizaje, destacando experimentos como el de la muñeca Bobo. 4. Desarrollo humano. Este capítulo explora cómo los seres humanos cambian y se desarrollan a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez. Desarrollo cognitivo. Se estudian las etapas del desarrollo cognitivo propuestas por Jean Piaget. Estas incluyen la etapa sensoriomotora, 0 a 2 años, donde los bebés aprenden sobre el mundo a través de sus sentidos y acciones. La etapa preoperacional, 2 a 7 años, caracterizada por el pensamiento simbólico pero con limitaciones como el egocentrismo. La etapa de operaciones concretas, 7 a 11 años, donde los niños desarrollan la capacidad de pensar lógicamente sobre eventos concretos. La etapa de operaciones formales, a partir de los 12 años, donde se desarrolla la capacidad de pensar abstractamente y resolver problemas hipotéticos. Desarrollo psicosocial. Se revisa la teoría de Erik Erikson, que propone 8 etapas de desarrollo psicosocial, cada una con su propio conflicto que debe resolverse para un desarrollo saludable. Ejemplos incluyen confianza vs desconfianza en la infancia. Identidad vs confusión de roles en la adolescencia. Integridad vs desesperación en la vejez. Además, se discuten influencias clave en el desarrollo, como la herencia genética, el entorno social, y las interacciones entre estos factores. 5. Personalidad.
La psicología de la personalidad busca entender las diferencias individuales en el comportamiento y la manera en que estas diferencias se desarrollan y mantienen a lo largo del tiempo. Se exploran varias teorías principales. Teorías psicodinámicas. Se discute el enfoque de Sigmund Freud, quien propuso que la personalidad está estructurada en tres componentes: el ello, instintos primitivos; el yo, la realidad; y el superyo, la moralidad. Freud también introdujo la idea de que los conflictos inconscientes, originados en la infancia, influyen en la personalidad y pueden causar psicopatología. Teorías humanistas. Carl Rogers y Abraham Maslow son presentados como defensores de una visión más positiva y centrada en el potencial humano. Rogers propuso la teoría del yo, enfatizando la importancia de la congruencia entre el yo real y el yo ideal para la salud mental. Maslow, por su parte, es conocido por su jerarquía de necesidades, culminando en la autorrealización como el máximo potencial humano. Teorías de rasgos. Se discuten modelos como el de los 5 grandes rasgos de personalidad, que incluyen apertura, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Este enfoque busca describir las dimensiones básicas que subyacen a las diferencias individuales en la personalidad. 6. Emoción y motivación. Las emociones y la motivación son componentes clave del comportamiento humano, y este capítulo explora su naturaleza y cómo influyen en nuestras acciones. Emoción. Se estudia qué son las emociones, cómo se experimentan y cómo se expresan. Se analizan teorías clásicas como la teoría de James Lange, que sugiere que las emociones son el resultado de la percepción de cambios fisiológicos en el cuerpo. La teoría de Canonbard, que propone que la experiencia emocional y la activación fisiológica ocurren simultáneamente. La teoría de la evaluación cognitiva de Sachter y Singer, que sostiene que la emoción es una combinación de activación fisiológica y la interpretación cognitiva de esa activación. Motivación. Se explora qué nos impulsa a actuar, abordando teorías de la motivación como la jerarquía de necesidades de Maslow, que sugiere que las necesidades básicas fisiológicas, de seguridad, deben satisfacerse antes de que una persona pueda enfocarse en necesidades superiores: amor, estima, autorrealización. La teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, que destaca la importancia de la autonomía, la competencia y la relación en la motivación y el bienestar. 7. Psicopatología. Este capítulo trata sobre los trastornos mentales y el comportamiento anormal, proporcionando una introducción a la psicopatología. Trastornos de ansiedad. Se describen trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada, caracterizado por preocupación excesiva y crónica; las fobias, que son miedos intensos e irracionales a objetos o situaciones específicas; y el trastorno de pánico, marcado por ataques de pánico inesperados. Trastornos del estado de ánimo. Se abordan trastornos como la depresión mayor, que incluye síntomas como tristeza persistente, pérdida de interés en actividades, y cambios en el apetito y el sueño; y el trastorno bipolar, caracterizado por episodios alternantes de manía y depresión. Trastornos de la personalidad. Se discuten trastornos como el trastorno límite de la personalidad, que implica inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y las emociones; y el trastorno antisocial de la personalidad, que se caracteriza por un patrón de desprecio por los derechos de los demás. Además, se exploran los factores que contribuyen al desarrollo de estos trastornos, incluyendo factores biológicos, psicológicos y sociales.